Listo. Buenas tardes ya jóvenes. Buenas tardes jóvenes. Hoy día vamos a ver lo relacionado con los tipos de textos según la ubicación de la idea principal. ¿Ya? Según la ubicación, tú sabes que la idea principal, vamos a hacer un grafiquito, vamos a hacer un grafiquito. Digamos que esta es la idea principal. ¿Ya? Y la idea principal va a poder estar ubicada al inicio o quizás al final o quizás al medio. ¿Sí? O en algunos casos se presenta al inicio y al final al mismo tiempo. Entonces, de acuerdo a esa ubicación, vamos a ver los diferentes tipos de texto, ¿ya? Empezamos en primer lugar definiendo, ojo, la tarea de esta última tarea es el esquema, no hay más. Empezamos recordando qué es la idea principal, ¿ya? ¿Qué es la idea principal? Bajamos aquí. Listo. ¿Qué es la idea principal? Empezamos. Va a ser, ojo, va a ser la oración más importante del texto, ojo, la oración más importante de todo el texto, y va a ser aquella que resume o sintetiza todo el texto. ¿Sí? Eso es lo que va a ser nuestra idea principal. Hola, Zair, buenas tardes, bienvenido. Entonces, esa va a ser la idea principal. La oración más importante, la que resume o sintetiza el texto. ¿Ya? ¿Qué pregunta o cómo encontramos la idea principal? Primero, antes de buscar idea principal, tengo que buscar tema. Cuando yo ya encuentro el tema del texto, entonces ya puedo buscar idea principal. Ahora una cosita. ¿Cómo encuentro el tema, profesor? El tema es la frase o la palabra que se repite constantemente en todo el texto, que aparece a cada rato en el texto, ¿no? Si empieza a hablar de la sangre, ¿no? La sangre es un líquido, la sangre es uno de los fluidos que contiene el cuerpo humano, la sangre está compuesta por, la sangre es un líquido vital dentro del cuerpo humano, la sangre, entonces el tema en ese texto será la sangre. ¿Por qué? Porque se repite constantemente la sangre, la sangre, la sangre. Entonces, primero hallo el tema, ¿sí? ¿Y qué va a ser el tema o cómo hallo el tema? Ah, va a ser aquella palabra o palabras que se repiten constantemente durante todo el texto, ¿ya? Y luego que ya tengo el tema, luego de que ya tengo el tema, hago la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué es lo más importante o qué se dice principalmente del tema en el texto? Y la respuesta a esa pregunta va a ser la idea principal. Para eso es importante que mientras vaya leyendo, voy subrayando, voy señalando aquella que me parece muy de mayor importancia que las demás. Y cuando ya comprendí el texto y ya lo terminé de leer, entonces ahí recién me pregunto, ¿no? Primero tema, después idea principal, ¿no? ¿Ok? Entonces ya recordamos qué es la idea principal, ¿no? Ya recordamos y cómo encontrarla. Ahora sí, teniendo en cuenta la ubicación de la idea, donde se encuentre en el texto, vamos a ver 4 tipos de texto, ¿sí? En primer lugar, el texto analizante, ¿sí? ¿Qué es un texto analizante? ¿Qué es un texto analizante? A ver, en primer lugar, un texto analizante, ojo, un texto analizante va a ser aquel donde la idea principal, ojo, la idea principal esté en la parte inicial del texto, en la parte inicial. Y luego va a ser seguido por algunos ejemplos, por algunos argumentos, por algún tipo de comentario. Va a ser desarrollada después en todo el texto, ¿no? Si tuviéramos que hacer un esquema o un gráfico, mejor dicho, de la ubicación de la idea principal en un gráfico, fíjate, entonces la idea principal estaría aquí al inicio, ¿sí? Estaría aquí al inicio, ¿no? Aquí, al inicio, seguida de otras ideas secundarias como ejemplos, aclaraciones, comentarios, haciendo el desarrollo de todo el tema en esta parte, ¿no? Pero la idea principal en las primeras líneas, ojo, no necesariamente una línea, pueden ser 2 o 3 o 4,
depende del tamaño del texto, depende de la idea principal, ojo, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo, fíjate, un ejemplo simple, mira, donde nos dice que la corteza terrestre tiene cambios continuamente. Y luego empieza a hacer ejemplos de ello. Empieza a colocar ejemplos. Una, de forma brusca, por medio de sismos o de erupciones de volcanes. Otro ejemplo, mira, empieza a señalar ejemplos. Estas son ideas secundarias, ¿no? Otra idea secundaria, fíjate, por transformaciones lentas que duran millones de años. Acá hay otra idea secundaria que está, ojo, ejemplificando lo que nosotros estamos señalando como idea principal, que es esta que está aquí, ¿no? Entonces, en este caso, si nos damos cuenta, la idea principal está en las dos primeras líneas, quiere decir al inicio del texto, ¿no? Comparando aquí, haciendo una comparación con el gráfico, fíjate, ahí están justo, ¿no? En la primera parte del texto. Al inicio, ¿no? Una, dos o tres líneas, depende del tamaño de la idea principal. Muy bien, ese es el texto analizante, ¿ya? Son 4 nada más, ahí llevamos 1. Segundo tipo de texto, el texto sintetizante, fíjate, texto sintetizante. ¿Cómo es el texto sintetizante? Mira, aquí está, mantienen la idea o contienen la idea principal. ¿Dónde la contienen? En la parte final, al final del texto. O sea, empiezan con ideas, luego resumen, luego ejemplos, un montón de ideas secundarias. Pero al final va la idea principal. Al final va la idea principal. Benjamín 12 y 22 estás ingresando a clase, ojo. ¿Ya? Entonces, el texto sintetizante va a ser aquel, que, ojo, que nos presenta la idea principal al final, ¿sí? Vamos a ver el gráfico. ¿Cómo sería el gráfico? Ahí está, el mismo gráfico de hace un momento, ¿no? Nos va a presentar en primer lugar ideas secundarias, ¿no? Ejemplos, formas, clases, tipos, ¿no? Ideas secundarias, un montón de datos. Y al final, a manera de conclusión, la idea principal. No exactamente una línea, ¿no? Pueden ser 2 o las 3 últimas líneas, depende del tamaño del texto, como te digo. Sí, pero este es un gráfico a manera de esquema de cómo se presenta la idea principal en el texto sintetizante, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces acá hay ejemplo, ¿no? Aquí hay ejemplos. En primer lugar, la definición del mouse, ¿no? Y de que necesitamos usarlo para su uso, un poco de su uso. Y luego aquí, miren, aquí viene un poco que necesita que ubiquemos la mano de una manera distinta, porque si no, podríamos tener algunos problemas graves. Pero a manera de conclusión, si nos damos cuenta, al final el texto nos dice lo siguiente, resumiendo lo que decía en el texto. Es necesario poner la mano en una posición correcta cuando se maneja el mouse, que es lo más importante, ¿no? Porque, ¿qué es? ¿Para qué sirve? Como no lo señala como muy importante. Lo importante ahí es que nuestra mano tiene que tener una buena ubicación, porque si está muy abajo va a chocar con la mesa y se va a formar un callo en la parte de la muñeca, ¿no? O si está muy bajo, nuestra mano se va a cansar porque va a estar, ¿no? Tiene que estar en un lugar, bueno para ello, ¿no? Y aparte, el iPad donde colocas el mouse, también tiene que estar adecuado, tiene que tener una almohadilla para que descanse ahí tu muñeca, ¿no? Pero no sé. Entonces, en este caso, si te das cuenta,
si te das cuenta, la idea principal en estos dos casos, en este caso, perdón, y si la comparamos con el gráfico, ¿sí? La idea principal en este caso está al final, fíjate, ¿no? Está al final. Ahí está. Ambas están al final del texto, ¿no? En este caso, en las tres últimas líneas, porque el texto está agrupado así, ¿no? Si fuera más ancho el texto, de repente sería solamente una línea. Por eso te digo, no solamente es una línea, puede ser 2, 3, 4. Depende del tamaño del texto, ¿no? Depende del tamaño del texto. A veces todo un párrafo, ¿no? Ojo. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí, vamos por el tercer tipo, ya vamos en el segundo. Vamos por el tercero y ya estamos a punto de terminar. Entonces ya quieren que se acabe esta tortura, ¿no? Listo. A ver, texto analizante, texto sintetizante, texto analizante, sintetizante o analítico sintético también le llaman, ¿no? ¿Cuál es aquel? A ver, mira. ¿Cuál es el texto analizante sintetizante? Mira, dice, es aquel que primero pone ideas secundarias, ¿no? Varias ideas secundarias. Y todas esas ideas van a ir en el centro de una idea principal. Y luego van a desarrollar sobre otras ideas secundarias, ¿no? Como dice aquí, es decir, la idea principal se encuentra en la parte central del texto. Ahí se encuentra la idea principal y en ese caso va a ser un texto analizante sintetizante, ¿no? Fíjate aquí el gráfico que siempre hemos estado viendo. La idea principal en este caso está ubicada no exactamente en el centro, ¿no? Sino un poquito más arriba, un poquito más abajo. La idea es que esté en la zona central, ¿no? Es que esté en la zona central. Tampoco, no está exactito, profesor, no. O sea, que esté dentro de lo que es el desarrollo del tema. Muy bien. Ejemplo, fíjate, aquí, ¿no? En este caso está hablando de la coma, ¿no? De las funciones de la coma. Todo esto sobre la coma. Se coloca aquí en la coma, ¿sí? Y entonces, el tema es la coma. Ahora, ¿qué se dice sobre la coma? Y aquí está lo que se dice. Que la coma es uno de los signos puntuales más importantes. ¿Ya? Y en este caso, el colocar ahí lo más importante lo convierte a este texto en un texto analítico sintético. ¿Por qué? Porque luego vienen más ideas de tipo secundario, ojo, que nos señalan las mismas funciones o para qué se están usando en este caso la coma. Entonces, en este sentido, cuando la coma está al centro, del texto, entonces va a ser un texto analítico, sintético o analizante, sintetizante, ¿no? Fíjate, vamos a hacer la comparación con el gráfico, mira, fíjate. Y si te das cuenta, no está exactamente en el centro, ¿no? No está exactamente en el centro, ¿no? Va en el desarrollo del tema. Y por eso se llama analizante, sintetizante. Finalmente, un momentito. Finalmente, vamos a ver el tipo de texto encuadrado, ¿ya? Vamos a ver el texto encuadrado. ¿Cómo es el texto encuadrado, profesor? Ah, mira, en este caso, la idea principal, fíjate, la idea principal va a ir en la parte inicial del texto, pero también la misma idea va a estar en la parte final del texto. ¿Ya? La misma idea, sino que escrita de otra forma. O sea, ¿qué va a pasar? Fíjense. En el gráfico para poder, ¿sí? Vamos a encontrar la idea principal con color naranja aquí, o sea, como en forma, aquí va a estar la idea principal. Y en la parte final vamos a encontrar la misma idea, pero de otra forma, con otras palabras,
No es que sean dos ideas diferentes, es la misma, sino que lo que ha cambiado es la forma y la estructura, pero es la misma idea, dan a conocer lo mismo, ¿ya? Fíjate un ejemplo aquí. Estas dos ideas, pareciera que hubiesen dos ideas principales, pero fíjate, te voy a subrayar con varios colores para que veas cómo es que es la misma idea, sino que con un orden distinto, con unas palabras distintas, ¿no? Las armas e instrumentos. ¿Dónde habla sobre las armas o instrumentos? Mira, aquí aparece un poco el fusil, ¿ya? Y aquí también aparece el uso de armas, ¿ya? Ahí está, con azul, ¿ya? Armas de guerra, todo esto, ¿no? Ya. Ahora, fíjate, la parte de no generan poder, ¿ya? Con amarillo. No generan poder. A ver, aquí está, mira. Profesor, una pregunta. Tesis equivocada de que el poder no nace del fusil. O sea, no generan poder. Ahí está, no generan poder. Dime amigos ahí. Dime. Bueno, Nada, profesor, sí de la clase. ok. Y fíjate, aquí la última parte. Si no generan violencia y sometimiento. Y aquí está, mira, cuando es violencia y sometimiento, o sea, sumisión, lo que produce. Entonces, si te das cuenta, los 3 puntos que abarca la idea principal aquí arriba, los 3 puntos, ¿sí? También son tratados de la misma forma aquí, sino que se han cambiado algunas palabras, se ha cambiado algún orden. Entonces, cuando presentan la idea principal al inicio y luego la misma idea, pero con otro cambio, con otro estuche, ¿sí? Con otra forma, entonces va a ser un texto encuadrado, ¿sí? No es dos ideas distintas, es la misma idea que está con otras palabras, con otra forma, con otro orden. Por eso se llama texto encuadrado, ¿sí? Lo importante, vamos a cerrar con esto, espérate. Lo importante es que tú sepas encontrar la idea principal en primer lugar y luego ubicarla. Por ejemplo, si la idea principal está al inicio, va a ser un texto ¿de qué tipo? Va a ser un texto analizante. ¿Sí? Pero si la idea principal, ojo, si la idea principal va a estar al final, el texto va a ser sintetizante. Sintetizante. ¿Sí? Ojo, y si la idea principal va al centro, ¿sí? Va en la parte central, entonces el texto va a ser analizante, guioncito, sintetizante, ¿no? Con negro. ¿Ok? Y si el texto, ojo, y si la idea principal se encuentra tanto al inicio como al final, el texto va a ser un texto encuadrado. Encuadrado. ¿Ya? Y va a quedar de esta forma. Muy bien. Entonces, ya lo tenemos ahí. Incluso esto te puede servir de esquema, si dices. Ya tenemos ahí lo más básico sobre tipos de texto, según la ubicación de la idea principal. Importante, jóvenes, importante es en este caso, en primer lugar, encontrar el tema. Y luego ya lo demás se puede hacer vía razonamiento. ¿Sí? Listo, jóvenes. Sí, ya. Hasta aquí la clase del día de hoy. El día viernes van a tener un examen. Hoy día el profesor Yanak va a poner un balotario, va a poner un rol de exámenes, ¿ya?
para que ustedes puedan dar su examen el día viernes conmigo, ¿ya? No lo van a dar conmigo, lo van a dar con Yara, o si no, con la Miss Yes. Va a tener 8 preguntas, así que no va a ser nada del otro mundo, ni tampoco va a ser nada difícil. Listo, jóvenes, que tengan una buena tarde. Ya nos vemos nosotros cuando empiecen las clases en Micaela, si es que siguen en Micaela. Nos veremos dentro de un mes, en presencial o en virtual o como sea. Y si van a otro colegio, que tengan mucha suerte, que les vaya bien y cuando pueden visiten para ver cómo está. ¿Sí? Nos vemos, chicos, cuídense mucho hasta el inicio del año escolar en marzo. Nos vemos, chao.